El aguinaldo es una prestación y un derecho irrenunciable del trabajador y se refiere a una bonificación por Navidad. En el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo encontramos la regulación correspondiente al aguinaldo. Entre ellos es que debe pagarse antes del 20 de diciembre, se deben de pagar por lo menos 15 días de salario del trabajador y si el empleado no trabaja todo el año, tiene derecho a que se le pague la parte proporcional del tiempo laborado en el año que se calcula. Todo esto quiere decir que el aguinaldo normalmente se paga en diciembre, de acuerdo a la ley. Sin embargo, esto no impide a las empresas el pagar parte proporcional en meses anteriores. Nos menciona que se deben pagar 15 días de salario, pero también podrían pagarse más días. Por último, nos dice que no importa el tiempo en el que el trabajador haya estado activo en la empresa, debe pagarse la parte proporcional del tiempo que ha trabajado. Para calcular el aguinaldo lo haremos en 3 pasos. Primero obtendremos la base del aguinaldo. Esta se obtiene multiplicando el salario diario por los días correspondientes de aguinaldo. Recordemos que por lo menos deben ser 15. En el paso 2 obtendremos el aguinaldo diario. Significa dividir la base de aguinaldo del paso 1 entre los días del año, 365 o 366 en caso de ser año bisiesto. Esto nos dará el aguinaldo diario. Por último, en el paso 3, obtendremos el aguinaldo a pagar antes de impuesto. Este se obtiene multiplicando el aguinaldo diario por los días devengados. Los días devengados se obtienen de restar a los días correspondientes del periodo que ha trabajado el empleado, menos las faltas, menos las incapacidades por enfermedad general. Recordemos que las incapacidades por riesgo de trabajo o incapacidad materna no se consideran para la disminución de estos días. El artículo 93 de la ley del ISR nos indica que el aguinaldo deberá estar exento hasta por un monto de una UMA elevado a 30 días. Por el diferencial entre esta cantidad y el importe pagado, se calculará el ISR. Existen 2 formas de calcular el ISR del aguinaldo. Veamos cuáles son. La primera es de acuerdo al artículo 96 de la ley del ISR. Básicamente consiste en sumar el sueldo mensual ordinario más la parte gravada del aguinaldo. Con esto determinaremos un ISR mensual. Para determinar el ISR del aguinaldo, simplemente restaremos del total del ISR calculado el ISR que normalmente descontamos al empleado por su sueldo ordinario. Las ventajas de este cálculo es que administrativamente es más fácil, ya que el ISR gravado se suma a los ingresos mensuales y no se hace nada más, simplemente una resta entre el ISR obtenido menos el ISR ordinario descontado. También es más sencillo de explicar a los empleados. Las desventajas de este cálculo es que se tiene el riesgo de descontar ISR de más. Esto porque se adiciona la parte gravada del aguinaldo a un sueldo mensual ordinario, lo que puede llevar a un salto en las líneas de las tablas del ISR. También se convierte en un problema cuando se aplica subsidio al empleo, ya que al sumar estos 2 ingresos puede ser que el trabajador que normalmente percibe subsidio al empleo no lo reciba, e incluso se le haga el descuento de ISR. También es complicado separar de manera clara el origen del ISR del aguinaldo, dado que todos los ingresos se suman. La otra forma de obtener el ISR del aguinaldo es de acuerdo al reglamento de la ley del ISR. Básicamente este cálculo consiste en obtener una tasa de ISR que se aplicará al aguinaldo gravado, la cual proviene de una simulación de cuál sería el incremento en porcentaje del aguinaldo si éste se hubiera pagado proporcionalmente de forma mensual a los empleados. Las ventajas de este cálculo es que es más justo y equitativo, ya que la tasa se calcula con una proyección mensual. La otra ventaja es que se tiene bien identificado el origen del ISR al tener un procedimiento preciso. Las desventajas de este proceso es que es difícil de calcular. Es una serie de pasos para obtener esta tasa. Y muchas veces los sistemas de nómina no están perfectamente configurados para calcular esta tasa correctamente, por lo que el cálculo se tiene que hacer por fuera. También suele ser muy complicado de explicar a los empleados.